La mesa estaba servida. Era domingo, y, como cada semana, don Manuel había caminado lentamente hasta la casa de su hijo para compartir la comida familiar. El aroma del pollo al horno llenaba el comedor, pero el aire estaba pesado, cargado de comentarios envenenados que, poco a poco, se habían convertido en rutina. «Papá, siéntate allí, en la esquina», dijo Carlos, su hijo mayor, sin siquiera mirarlo a los ojos. Señaló la silla más apartada, casi pegada a la pared. Don Manuel obedeció en silencio. Tenía 78 años, el pelo blanco y la espalda ligeramente encorvada. Movía las manos con cuidado, como quien teme que un gesto brusco pueda romper algo en su interior. Sus nietos lo saludaron con un tímido «hola», pero enseguida apartaron la vista, siguiendo el ejemplo de sus padres. María, su hija, le sirvió un poco de ensalada, pero no pudo evitar dejar escapar una sonrisa irónica. «Papá, ¿sigues escribiendo en esos cuadernos viejos?», preguntó, con un tono que más parecía burla que curiosidad. «Sí, hija, es mi manera de recordar», respondió él con voz suave. Carlos soltó una carcajada. «¿Recordar qué? ¿Quién te va a leer? Tus libros no sirven para nada. Ni la biblioteca del barrio los aceptaría». Algunos invitados rieron. La esposa de Carlos se cubrió la boca para disimular la sonrisa, pero sus ojos brillaban de diversión. Don Manuel bajó la mirada hacia su plato. Movió lentamente el tenedor, como si cada palabra que recibía fuera un peso adicional sobre su espalda ya encorvada. «Mira, papá», continuó Carlos alzando la voz, «deberías dejar de perder el tiempo con esas tonterías. Mejor disfruta lo poco que te queda. Nosotros nos ocupamos de las cosas serias». «Sí», añadió María, «la historia es para los profesores de universidad, no para un viejo jubilado que escribe a máquina en las madrugadas». Un silencio incómodo llenó el comedor. Los cubiertos chocaban contra los platos, pero nadie se atrevía a romper la tensión. Don Manuel levantó lentamente la mirada. Sus ojos, cansados pero profundos, recorrieron a cada uno de los presentes. No dijo nada. Solo sostuvo la mirada de su hijo por un instante más largo de lo normal. Y en ese gesto hubo algo extraño, casi perturbador. No era la mirada de un hombre derrotado, sino de alguien que escondía un secreto. La esposa de Carlos, quizá incomodada, intentó cambiar de tema. «Bueno, ¿y cómo van tus nietos en la escuela, papá?». Él esbozó una sonrisa leve. «Van bien, aprenden rápido. La historia siempre se repite, ¿saben?», dijo en voz baja, casi como si hablara para sí mismo. Carlos soltó un bufido. «Otra vez con tus frases de maestro. Papá, lo digo por tu bien. Nadie te toma en serio». Don Manuel dejó el tenedor sobre la mesa. Respiró hondo, sus manos temblaron apenas. Su silencio se volvió pesado, insoportable. María rodó los ojos y murmuró: «Viejo testarudo». Él se puso de pie con lentitud. La silla chirrió al moverse sobre el piso. Nadie lo detuvo. Caminó hacia la puerta del comedor, apoyándose en el bastón. Antes de salir, se giró ligeramente, miró de nuevo a sus hijos y pronunció una frase corta, tan simple que nadie la entendió en ese momento. La verdadera historia siempre se escribe al final. Salió despacio, dejando tras de sí un silencio helado. Carlos intentó bromear para quitarle importancia, pero en el fondo de la mesa quedó flotando una sensación extraña, como si esas palabras escondieran algo más, algo que, tarde o temprano, cambiaría el destino de todos. Cuando don Manuel regresó aquella tarde a su pequeña casa, el eco de las palabras de sus hijos todavía lo perseguía. El portazo de Carlos, la risa sofocada de María, la indiferencia de sus nietos.
Todo resonaba en su memoria como un coro cruel que le recordaba, una y otra vez, que ya no lo consideraban parte importante de la familia. Su casa era modesta, paredes con grietas, muebles de madera gastada y una lámpara amarillenta que apenas iluminaba el comedor. Sin embargo, en una de las habitaciones había un tesoro que nadie valoraba: estantes llenos de cuadernos, carpetas y hojas mecanografiadas, décadas de trabajo paciente. Don Manuel había sido maestro de historia en la escuela del barrio durante más de 40 años. Para sus alumnos era el profe Manolo, aquel que hablaba con pasión sobre los héroes de la independencia, las guerras civiles, los presidentes que cambiaron el rumbo del país. No enseñaba solo fechas, enseñaba a mirar la historia como un espejo de la vida. Pero sus hijos nunca vieron en eso más que una profesión mediocre. Un maestro no gana dinero, papá. Toda tu vida la perdiste entre tizas y pizarras, le había dicho Carlos cuando apenas cumplía 20 años. Mientras los padres de mis amigas eran médicos o ingenieros, tú eras solo un profesor, añadía María con un dejo de vergüenza adolescente. Con el tiempo, ese desprecio se convirtió en costumbre. Cuando murió su esposa, la única que lo defendía, la relación con los hijos se volvió aún más fría. Para ellos, don Manuel era simplemente una carga. Un viejo jubilado que vivía con una pensión mínima y que gastaba horas interminables escribiendo papeles inútiles. Pero aquellos papeles eran en realidad su gran proyecto de vida. Desde joven había comenzado a recopilar documentos, cartas, testimonios orales de los más ancianos del pueblo. Cada noche, después de enseñar en la escuela, se sentaba en su escritorio y escribía. Durante décadas, sin que casi nadie lo notara, fue construyendo un manuscrito titulado La verdadera historia de nuestro pueblo. Era una obra monumental. Más de 1000 páginas que relataban los hechos olvidados, las luchas campesinas, los personajes anónimos que nunca aparecieron en los libros oficiales. No buscaba gloria ni dinero. Solo quería que, algún día, alguien entendiera que detrás de cada calle y cada apellido había historias dignas de recordarse. Aquel manuscrito era su orgullo secreto, pero también la causa de burla de sus hijos. «Viejo, deberías quemar todo eso. Ni un editor te va a mirar», le decía Carlos mientras revisaba las cuentas de su empresa. «Papá, esos papeles solo ocupan espacio. Mejor vende el escritorio, al menos sirve para algo», añadía María. Don Manuel escuchaba en silencio, igual que siempre. No se defendía, no levantaba la voz. Había aprendido a vivir con el desprecio, como quien carga una piedra demasiado pesada. Resignado, pero sin soltarla. Aquella noche, después de la cena humillante, se encerró en su estudio. Encendió la lámpara y pasó la mano sobre las páginas amarillentas de su manuscrito. El roce del papel le devolvió un poco de paz. Sus dedos temblorosos tocaron la portada escrita a máquina. La verdadera historia de nuestro pueblo. Por Manuel Ortega, maestro. Se quedó mirándola largo rato, y por primera vez en años sus labios dibujaron una sonrisa tenue. Tal vez todavía no sea el final, susurró para sí mismo. El tic-tac del reloj lo acompañó mientras volvía a escribir, palabra por palabra, como si el tiempo ya no le importara. Afuera, la noche era oscura y silenciosa. Dentro, el viejo maestro seguía trazando las líneas de una historia que, sin que lo supieran sus hijos, pronto cambiaría la vida de todos. La rutina de don Manuel era tan predecible que sus hijos la conocían de memoria. Cada mañana, después de un café aguado y un pedazo de pan duro, se ponía su viejo saco gris y caminaba hasta la plaza.
A veces se detenía en la librería de la esquina, otras en la biblioteca municipal, donde todavía lo saludaban con respeto algunos empleados que habían sido sus alumnos. «Maestro Ortega», le decía el bibliotecario, un hombre joven. «Aquí está el documento que me pidió sobre la guerra del 36. Don Manuel agradecía con una sonrisa tímida. Nadie lo veía, pero él continuaba alimentando su manuscrito con cada dato, cada testimonio. Cuando regresaba a casa, las llamadas de sus hijos no tardaban en recordarle su papel en la familia. «Papá, ¿ya pagaste la luz?», recriminaba Carlos con tono severo. «Siempre hay retrasos. Eres un desordenado». «Deberías dejar de gastar en tinta y papel», añadía María. «Es ridículo. Mejor guarda ese dinero para tus medicinas». Él respondía con monosílabos, bajando la mirada, como si aceptara su condición de carga inútil. Pero en su interior, cada palabra ofensiva se acumulaba como brasas encendidas, esperando el momento de estallar. Los nietos, influenciados por sus padres, empezaron también a burlarse. «Abuelo, ¿otra vez escribiendo? ¿Quién va a leer eso?», decía uno de ellos, mientras hojeaba con desdén las páginas. Don Manuel, en lugar de enojarse, sonreía y contestaba. «Tal vez alguien que aún no ha nacido». Era su manera de resistir. Contestar con frases que parecían inocentes, pero que escondían un trasfondo que sus hijos nunca lograban comprender. Un día, María llegó sin avisar. Entró en el estudio y, viendo los montones de papeles, estalló. «Esto es una vergüenza, papá. Toda tu vida perdida en papeles viejos. ¿No entiendes que nadie los quiere? Tus libros no sirven para nada». Don Manuel levantó lentamente la vista. Sus ojos, cansados, tenían un brillo especial. Guardó silencio unos segundos y, en vez de discutir, señaló un retrato enmarcado en la pared. Una foto de sus antiguos alumnos en la escuela, sonrientes, con carteles de agradecimiento. «Ellos me dijeron una vez que algún día mis palabras importarían». María bufó, molesta, y salió dando un portazo. Esa misma tarde, mientras el sol caía sobre el barrio, don Manuel recibió la visita inesperada de un joven. Era Julián, un antiguo estudiante suyo, hoy profesor en la universidad. «Maestro, pasaba por aquí y quise saludarlo. ¿Todavía escribe?», preguntó con respeto. «Sí, hijo, nunca dejé de hacerlo», respondió él acariciando el manuscrito como si fuese un tesoro. Julián hojeó algunas páginas y se quedó en silencio, sorprendido. Esto no es cualquier cosa. ¿Sabe que aquí hay material para una investigación seria?» Don Manuel lo miró con calma. «No sé si servirá, Julián. Mis hijos piensan que son solo tonterías». El joven cerró el cuaderno y con voz firme replicó. «Sus hijos están equivocados. Maestro, esto tiene un valor que usted ni imagina». Por primera vez en muchos años, don Manuel sintió que alguien reconocía su esfuerzo. Sus manos temblorosas apretaron las del muchacho y, en su mirada, apareció un destello distinto. Ya no era resignación, era la chispa de alguien que empezaba a recordar que todavía podía luchar. El cumpleaños número 45 de Carlos fue todo un evento social. La casa estaba decorada con globos dorados, había música, bebidas caras y un grupo numeroso de amigos y socios reunidos en torno a la mesa larga del comedor. La conversación giraba en torno a negocios, viajes y proyectos, mientras las risas llenaban el aire. Don Manuel había sido invitado por compromiso, no por cariño. Carlos, en el fondo, lo veía como un estorbo, pero la presencia del padre daba buena imagen de familia unida. El viejo llegó con su saco gris, el mismo de siempre, y un pequeño paquete envuelto en papel marrón.
Un libro usado que había conseguido en el mercado, una edición antigua de historia. Para él era un regalo con significado. Para los demás, apenas una baratija. «Papá, llegaste», dijo Carlos en tono forzado, dándole una palmada en la espalda como quien cumple una formalidad. «Feliz cumpleaños, hijo. Aquí tienes», susurró don Manuel, extendiéndole el paquete. Carlos lo abrió delante de todos. Al ver el libro, soltó una carcajada sonora. Un libro viejo. «¿Esto me regalas, papá?», dijo burlándose. «Es una edición rara, hijo. Pensé que...» Intentó explicar don Manuel, pero Carlos no lo dejó terminar. Levantó el libro para que todos lo vieran y añadió con sorna: «Miren, señores, mi padre, el eterno maestro fracasado, sigue creyendo que la historia da de comer. Toda su vida perdida entre papeles inútiles». Las risas estallaron. Algunos invitados, incómodos, desviaron la mirada. Otros aplaudieron el chiste. María, con una copa de vino en la mano, añadió: «Es que papá nunca entendió de dinero, ni de éxito. Por eso estamos como estamos». Don Manuel sintió que la sangre le hervía. El corazón golpeaba con fuerza en su pecho. Se sostuvo del bastón para no tambalearse. Miró a su hijo, luego a su hija, y finalmente al libro que aún estaba en las manos de Carlos. «Tus libros no sirven para nada, papá. Nunca sirvieron», remató Carlos, con un tono cruel que atravesó la sala como un cuchillo. El silencio se hizo por un instante. Don Manuel respiró hondo. Su voz salió baja, pero clara. «Algún día entenderás que la historia pesa más que el oro». Carlos frunció el ceño, irritado. «Viejo loco, déjate de frases vacías. Mira, siéntate y cállate». Don Manuel no respondió. Con una calma que descolocó a todos, recogió su abrigo y se dirigió lentamente hacia la puerta. Nadie lo detuvo. Afuera, el aire de la noche lo recibió con un frío cortante, pero en su interior algo se había encendido. Por primera vez en años no se sintió derrotado. No era dolor lo que lo quemaba por dentro, era determinación. Mientras caminaba hacia su casa, apoyando el bastón en cada paso, repetía para sí mismo: «Basta, ha llegado la hora». Esa misma noche, en su pequeño estudio, colocó sobre la mesa el manuscrito completo. Encendió la lámpara y, con manos firmes a pesar del temblor de la edad, escribió una carta dirigida a Julián, aquel exalumno que lo había visitado días atrás. En la carta, con letra pausada, decía: «Querido Julián, aquí tienes mi vida entera, plasmada en estas páginas. Haz con ellas lo que consideres correcto. Si la historia sirve, déjala hablar. Si no, al menos sabrás que un viejo maestro intentó que no se perdiera lo nuestro». Selló el paquete con un nudo fuerte, como quien ata no solo papeles, sino también el destino. Y mientras lo hacía, sonrió con un brillo nuevo en los ojos. El maestro humilde había decidido jugar su última carta. La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo encapotado que presagiaba lluvia. Don Manuel despertó antes del alba, como siempre. Pero esa vez no se quedó mirando el techo, ni se entretuvo con el café. Esa vez tenía un propósito. Se levantó despacio, se vistió con su camisa blanca de siempre y se dirigió al estudio. El paquete con el manuscrito estaba sobre la mesa, envuelto y listo. Lo tomó entre las manos y lo observó como quien sostiene a un hijo. Allí estaba su vida entera. Cada noche sin dormir, cada investigación, cada testimonio recogido en las calles del pueblo. Por un instante dudó. Escuchó en su mente las voces de Carlos y María repitiendo: «Tus libros no sirven para nada». Aquellas palabras eran cuchillos, pero al mismo tiempo le daban la fuerza que necesitaba. Con paso lento salió de la casa y caminó hacia la universidad.
El bastón golpeaba el suelo empedrado con un ritmo firme, como un tambor que marcaba el inicio de una batalla silenciosa. Al llegar, buscó a Julián, su antiguo alumno convertido en profesor. Lo encontró en su despacho, rodeado de libros y papeles. «Maestro», exclamó Julián, sorprendido al verlo tan temprano. Don Manuel depositó el paquete sobre la mesa. «Aquí está, hijo, mi historia, la verdadera historia de nuestro pueblo. Te la confío. Haz con ella lo que creas correcto». Julián abrió el paquete y comenzó a leer algunas páginas. El silencio en la habitación se volvió denso, roto solo por el sonido de las hojas al pasar. De vez en cuando levantaba la vista, con los ojos cada vez más abiertos. Esto es impresionante, maestro. Aquí hay datos que no están en ningún libro. Testimonios únicos. Usted ha hecho un trabajo que los historiadores llevamos décadas intentando compilar». Don Manuel bajó la cabeza con humildad. «Solo quise que nadie olvidara quiénes somos». El joven profesor se levantó con determinación. «Voy a llevar esto al comité editorial. Esta obra tiene que ver la luz. No es un simple manuscrito, es un legado». Don Manuel asintió en silencio, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. Al salir del despacho sintió que las piernas le temblaban, pero no de cansancio, sino de emoción. Había dado el primer paso. Esa misma tarde, en la casa de Carlos, los comentarios continuaban. «Papá está cada día más loco», decía Carlos a su esposa. «Ayer se fue como un niño resentido solo porque le dije la verdad». «Sí», añadió María por teléfono. «Seguro está escribiendo sus tonterías, creyendo que algún día alguien lo leerá». Ninguno de los dos sospechaba que, mientras ellos se burlaban, el viejo maestro acababa de encender una mecha que pronto haría estallar su mundo. Esa noche, don Manuel volvió a su estudio. Se sentó frente al escritorio vacío. Ya no estaba el manuscrito. Y suspiró. Sintió un vacío extraño, como si hubiera entregado una parte de su alma, pero también experimentó una paz que no sentía hacía años. Miró una vieja foto enmarcada de su esposa. «¿Ves, Rosa? No me quedé callado. Por fin hice lo correcto». La lámpara iluminaba su rostro cansado, pero en sus ojos había un brillo nuevo. Ya no era el anciano resignado al desprecio de sus hijos. Era el maestro que había decidido que su voz, tarde o temprano, sería escuchada. Pasaron apenas 2 semanas desde que don Manuel entregó su manuscrito, y algo comenzó a moverse en silencio, como una corriente subterránea. Una tarde, mientras regresaba de la plaza, se cruzó con un joven estudiante que lo reconoció. «¿Usted es don Manuel Ortega?», preguntó con voz emocionada. «Sí, hijo, nos conocemos», respondió el viejo confundido. «Lo vi en la universidad. Todos hablan de su manuscrito. El profesor Julián mostró fragmentos en clase. Es impresionante». Don Manuel se quedó quieto. El corazón le dio un brinco. Apenas asintió y siguió caminando, intentando disimular la emoción que lo embargaba. Esa misma noche sonó el teléfono en su casa. Era Julián. «Maestro, el comité editorial quedó fascinado. Han decidido publicar su libro. Será una edición completa, con prólogo de un catedrático reconocido. Además, quieren organizar una presentación oficial». Don Manuel cerró los ojos. Sus manos temblaban sobre el auricular. Durante años había soñado con ese momento, pero nunca creyó que llegaría. «Gracias, hijo. Gracias», susurró con la voz quebrada. Mientras tanto, en la casa de Carlos, la noticia llegó por otros caminos. La esposa de Carlos hojeaba el periódico local cuando encontró una pequeña nota en la sección cultural. Universidad Nacional anuncia la próxima publicación de una obra monumental sobre la historia regional,
escrita por el maestro jubilado Manuel Ortega. «Carlos, ¿este no es tu padre?», preguntó, sorprendida. Carlos arrebató el periódico, lo leyó y soltó una carcajada incrédula. «¿Qué tontería es esta? ¿Quién puede interesarse en los escritos de un viejo loco? Seguro es un favor de algún amigo». Pero la duda ya estaba sembrada. Esa misma noche llamó a su hermana. «María, ¿viste el periódico? Dicen que papá va a publicar un libro». «Sí, me lo contaron. Qué ridículo. ¿Quién va a gastar dinero en eso? Seguro lo regalan en las escuelas». Ambos rieron, pero la risa era forzada. Algo en el fondo les incomodaba. Al día siguiente, Carlos decidió visitar a su padre. Lo encontró en el estudio, escribiendo en silencio. «Papá, ¿qué es esto que dicen los periódicos?», preguntó, con un tono entre burla y molestia. «Lo que dicen es cierto, hijo. Mi manuscrito será publicado», respondió don Manuel sin levantar la voz. Carlos soltó un bufido. «¿Y de qué te sirve? No ganarás dinero. Eso no cambiará nada». Don Manuel lo miró con calma y replicó: «No todo en la vida es dinero, hijo. A veces basta con que la verdad salga a la luz». Carlos apretó la mandíbula, irritado. No entendía aquella seguridad en la voz de su padre. Salió de la casa murmurando: «Viejo testarudo». Esa noche, cuando se reunió con María, ambos coincidieron. Había que estar atentos. Algo se estaba gestando. Algo que escapaba a su control. Mientras tanto, en la universidad, la maquinaria editorial ya estaba en marcha. Diseñadores trabajaban en la portada, correctores revisaban cada página. La noticia empezó a circular en círculos académicos, y pronto los periodistas comenzaron a llamar a la casa del viejo maestro para pedir entrevistas. Don Manuel, sentado en su silla, respondía con sencillez, siempre con la misma frase: «No escribí para ser famoso. Escribí para que nadie olvide nuestra historia». Y aunque sus hijos aún se reían de él, el pueblo entero empezaba a mirar a ese anciano con nuevos ojos. El sol de la mañana entraba por la ventana cuando don Manuel abrió la puerta y encontró un sobre en el suelo. Era el periódico regional. En la portada, a todo color, un titular resaltaba: «El maestro que guardó la memoria del pueblo. Manuel Ortega publicará una obra monumental». Su foto aparecía en el centro, un anciano de mirada profunda, con el manuscrito en las manos. Don Manuel se quedó quieto, observando su propio rostro en la primera plana. Sintió un nudo en la garganta, mezcla de orgullo y vértigo. Ese mismo día, las llamadas comenzaron a llover. Viejos alumnos, antiguos colegas, incluso vecinos que antes lo ignoraban, ahora querían felicitarlo. «Maestro, leímos la noticia. Qué honor tenerlo en nuestro barrio», decían unos. «Usted siempre dijo que la historia no muere, y tenía razón», comentaban otros. Don Manuel, con voz pausada, agradecía uno por uno, aunque en su interior no dejaba de repetirse: «No lo hice por fama, lo hice por justicia». Mientras tanto, en la casa de Carlos, el ambiente era distinto. Su esposa entró con el mismo periódico en la mano. «Mira, Carlos, tu padre está en la portada». Él se lo arrebató con furia y lo lanzó sobre la mesa. «Esto es un circo mediático», gritó, golpeando el puño contra la madera. «¿Quién le dio derecho a hacerse famoso? Es un viejo que nunca entendió de negocios». María, que había llegado a visitarlos, recogió el periódico y lo leyó en silencio. Al terminar, dijo con frialdad: «Esto puede ser peligroso para nosotros. Si papá se hace respetado, perderemos el control». Carlos la miró con rabia contenida. «Exacto. Toda la vida lo hemos tenido bajo nuestra mano. Si ahora la gente lo admira, ya no podremos ridiculizarlo». María sonrió con amargura. «Y peor aún, si hay dinero de por medio.
¿Sabes cuánto puede ganar con un libro así? Carlos se quedó en silencio. Por primera vez, la burla se convirtió en miedo. Esa misma tarde, los hermanos fueron juntos a visitar al padre. Lo encontraron en el estudio, respondiendo cartas de felicitación. «Papá, ¿qué es todo esto?», preguntó María con voz dura. «¿Desde cuándo eres un escritor reconocido?». Don Manuel levantó la vista. «Tranquilo. Desde siempre, solo que ustedes nunca lo quisieron ver». Carlos lo interrumpió con tono burlón. «¿Y cuánto te pagarán por esto?». «No te ilusiones, papá. El mundo no vive de palabras». El viejo maestro apoyó las manos sobre el escritorio y respondió con calma. «El mundo vive de memoria, hijo, y quien no la respeta termina olvidado». Los hermanos se miraron, inquietos. La serenidad de su padre les resultaba insoportable, como si escondiera una fuerza que ya no podían controlar. Al salir de la casa, Carlos masculló entre dientes. «Tenemos que hacer algo, antes de que sea demasiado tarde». Lo que ellos no sabían era que ya era tarde. La prensa, los académicos, los alumnos, todos estaban del lado del maestro. El viejo, al que llamaban inútil, comenzaba a convertirse en un símbolo de respeto. Y esa ola, una vez desatada, ya no podía detenerse. La ciudad parecía distinta. En los cafés, en la plaza, incluso en la barbería, todos comentaban la misma noticia. El maestro Ortega presentará su libro en la Universidad Nacional. El evento estaba anunciado en carteles pegados por toda la ciudad. La portada del libro, con letras doradas sobre un fondo sobrio, mostraba el título: «La verdadera historia de nuestro pueblo». Don Manuel observaba los carteles en silencio cada vez que salía a caminar. No necesitaba decir nada. La sonrisa tímida en su rostro era suficiente para revelar lo que sentía. En la universidad, los preparativos avanzaban a toda marcha. El rector había confirmado su presencia, al igual que varios académicos de renombre. La prensa local y nacional había solicitado acreditaciones para cubrir el evento. Por primera vez en su vida, don Manuel sería el centro de atención, y no por lástima, sino por respeto. Mientras tanto, en la casa de Carlos y María, el ambiente era tenso. «Esto se nos fue de las manos», dijo Carlos, caminando de un lado a otro del salón. «Papá se está convirtiendo en una figura pública». «Y no solo eso», añadió María. «Los vecinos me miran distinto, como si nosotros fuéramos los malos de la película». Carlos apretó los puños. «Toda la vida nos hizo quedar como pobres, y ahora resulta que es un héroe. No lo permitiré». «¿Y qué piensas hacer?», preguntó María, con un tono que mezclaba ironía y miedo. «Iré al evento. No voy a dejar que la gente lo endiose delante de todos». María lo miró fijamente. «Ten cuidado, Carlos. Si te enfrentas a él en público, podrías quedar en ridículo». La idea de quedar en ridículo frente a toda la ciudad le quemaba por dentro, pero su orgullo era más fuerte. En paralelo, don Manuel recibía llamadas y visitas de antiguos alumnos que querían acompañarlo en la presentación. «Maestro, gracias a usted estudié historia. No me lo perdería por nada del mundo». «Yo tampoco, profe. Usted cambió mi vida». Él los escuchaba emocionado, aunque por fuera mantenía la calma. Sus hijos podían seguir tratándolo como a un inútil, pero la verdad estaba a punto de revelarse ante todos. Una noche, mientras repasaba sus notas para el discurso de presentación, don Manuel se detuvo frente al espejo. Vio las arrugas en su rostro, el cabello blanco, las manos temblorosas. Suspiró. «Viejo, sí, pero no vencido», murmuró como un juramento. Afuera, la lluvia golpeaba los vidrios, como si la naturaleza misma se preparara para el día que cambiaría todo.
El maestro sabía que la presentación sería más que un evento académico, sería su momento de justicia. El instante en que sus hijos, su familia y todo el pueblo verían que la voz que despreciaron durante años era, en realidad, más fuerte que todas sus burlas juntas. El reloj marcaba la medianoche cuando cerró los ojos y repitió en silencio: la verdadera historia siempre se escribe al final. El día amaneció luminoso, con un cielo despejado que parecía anunciar algo grande. Desde temprano la universidad bullía de movimiento, periodistas ajustando cámaras, estudiantes repartiendo programas impresos, profesores revisando la lista de invitados. En la entrada principal, un enorme cartel colgaba con orgullo: Presentación oficial. La verdadera historia de nuestro pueblo, de Manuel Ortega. Don Manuel llegó en un taxi modesto. Bajó lentamente, apoyándose en su bastón, vestido con su viejo traje azul marino, planchado con esmero la noche anterior. A su lado caminaba Julián, el exalumno convertido en profesor, quien no dejaba de sonreír. «Maestro, mire cuánta gente ha venido solo para escucharlo. Hoy es su día». Don Manuel asintió en silencio. En su rostro se mezclaban nervios y serenidad. Nunca había hablado frente a tantas personas fuera del aula, y menos con cámaras de televisión apuntándole al rostro. Dentro del auditorio, el ambiente era electrizante. Había estudiantes jóvenes, antiguos colegas, vecinos del barrio, periodistas con micrófonos. En la primera fila, el rector y varios académicos de renombre conversaban entre ellos. Y entre la multitud, casi escondidos, estaban Carlos y María. Habían decidido presentarse, más por orgullo que por apoyo. «Esto es un espectáculo barato», murmuró Carlos a su hermana. «Ya verás cómo todos se aburren con las historias de papá». María, sin embargo, no estaba tan segura. Observaba los rostros atentos del público y notaba algo que la inquietaba: respeto. La ceremonia comenzó con un breve discurso del rector. «Hoy no celebramos solo un libro. Celebramos la voz de un hombre que dedicó su vida a enseñar y que, con humildad, guardó para nosotros la memoria de un pueblo entero». Los aplausos retumbaron en la sala. Don Manuel, sentado al lado de la mesa principal, bajó la cabeza, visiblemente conmovido. Cuando lo invitaron a subir al estrado, el silencio fue absoluto. El viejo maestro avanzó lentamente, bastón en mano, hasta colocarse detrás del podio. Por un momento dudó. Las luces lo cegaban, los murmullos se sentían lejanos. Pero entonces levantó la vista y vio entre el público algo que le devolvió la fuerza. Decenas de exalumnos, muchos de ellos con lágrimas en los ojos, aplaudiendo de pie. Don Manuel respiró profundo y comenzó a hablar con voz pausada, pero firme. «Durante 40 años enseñé historia en las aulas de una pequeña escuela. Muchos me dijeron que perdía el tiempo, que mis palabras no tenían valor. Pero yo siempre creí que cada vida, cada nombre, merece ser recordado». Sus hijos escuchaban en silencio. Por primera vez, no se atrevían a interrumpirlo. La voz de aquel hombre al que llamaban inútil resonaba con más autoridad que nunca. «Este libro no es mío», continuó. «Es de todos ustedes. Es la memoria de quienes lucharon, trabajaron y soñaron para que este pueblo existiera. Si olvidamos eso, nos perdemos a nosotros mismos». Los aplausos comenzaron tímidos. Luego crecieron hasta llenar el auditorio. El maestro Ortega, con lágrimas contenidas, cerró su discurso con una frase que heló la sangre de Carlos y María. «La verdadera historia siempre se escribe al final». En ese instante, los hijos entendieron que aquel viejo inútil estaba a punto de demostrarles, ante toda la ciudad, que habían vivido engañados.
y la vergüenza comenzó a corroerlos desde dentro. El auditorio estalló en aplausos. Estudiantes, profesores, vecinos y periodistas se pusieron de pie, vitoreando el nombre del viejo maestro. El sonido era tan fuerte que retumbaba en las paredes, y por un instante, don Manuel creyó estar soñando. Las cámaras capturaban cada detalle. El anciano con la voz firme, el bastón apoyado a un costado, las lágrimas contenidas en sus ojos. En la mesa principal, el rector lo felicitaba con un abrazo, y uno de los catedráticos más reconocidos del país dijo con solemnidad: «Señoras y señores, esta obra es ya un referente de nuestra memoria histórica. El maestro Ortega no solo ha escrito un libro, ha salvado del olvido a generaciones enteras». El público aplaudió con más fuerza, mientras algunos alumnos gritaban: «¡Bravo, maestro! ¡Gracias, profe!». Don Manuel bajó del estrado lentamente. El corazón le latía con fuerza, pero no de miedo, sino de satisfacción. Caminó hacia su asiento, y por primera vez en mucho tiempo se sintió grande, digno, respetado. En medio de aquel clamor, Carlos y María se hundían en la butaca. Sus rostros reflejaban una mezcla de rabia y vergüenza. Lo que habían despreciado durante años ahora era celebrado por toda la ciudad. Lo que ellos llamaban papeles inútiles se convertía en un legado eterno. Carlos apretó los dientes. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «Mira cómo lo miran», susurró María con un dejo de pánico. Como si fuera un héroe. Los periodistas rodearon al maestro, lanzando preguntas. ¿Cómo se siente al ver publicada su obra después de tantos años? ¿Qué mensaje quiere dejarle a las nuevas generaciones? ¿Qué piensa de aquellos que nunca valoraron su trabajo? Don Manuel sonrió con calma. «No guardo rencor. Solo quiero que mis hijos y mis nietos aprendan que el respeto a la memoria y a la familia es lo que nos hace verdaderamente humanos». Esa última frase cayó como un cuchillo en el corazón de Carlos y María. Sintieron que todos en la sala los miraban, que las palabras de su padre estaban dirigidas directamente a ellos. Cuando terminó la ceremonia, la multitud se acercó para pedirle autógrafos. Libros recién impresos circulaban de mano en mano. Algunos jóvenes incluso lloraban de emoción. «Maestro, gracias por no rendirse. Usted nos enseñó más que historia, nos enseñó dignidad». Carlos y María intentaron acercarse, pero la multitud los empujaba hacia atrás. Por primera vez en su vida, quedaron relegados, invisibles frente a la figura imponente de su padre. Al final de la tarde, cuando el auditorio se vació, don Manuel salió acompañado por Julián y un grupo de estudiantes. Afuera lo esperaba una multitud que aplaudía. El anciano levantó la mano en señal de agradecimiento. En ese instante, Carlos comprendió la magnitud de lo ocurrido. Su padre, al que siempre llamó inútil, ya no era solo un viejo jubilado. Era una voz respetada, un símbolo, alguien mucho más poderoso de lo que jamás imaginó. Y lo más doloroso era que todo ese triunfo lo había conseguido sin necesidad de dinero ni de poder económico. Solo con la verdad, la paciencia y la sabiduría. Mientras los aplausos continuaban, Carlos y María quedaron atrás, con la amarga certeza de que habían perdido algo que jamás podrían recuperar: el respeto hacia su padre y la oportunidad de haber estado a su lado cuando aún tenían tiempo. La noticia del triunfo del maestro Ortega se extendió más allá de la ciudad. Periódicos nacionales publicaron reseñas de su libro, programas de radio lo invitaron a hablar, y hasta un canal de televisión quiso grabar un documental sobre su vida. El nombre que durante años había sido motivo de burla en su propia casa,
ahora resonaba como símbolo de sabiduría y dignidad. En el barrio, la transformación era evidente. Los vecinos, que antes apenas lo saludaban, ahora lo recibían con respeto. Cada vez que don Manuel salía a caminar, los niños lo señalaban con admiración, y los adultos lo llamaban maestro, con verdadero orgullo. Mientras tanto, en la casa de Carlos reinaba el silencio. El hijo, que había hecho de su soberbia un escudo, apenas podía dormir. Cada vez que abría el periódico o encendía la televisión, veía el rostro de su padre, aplaudido y reconocido. María tampoco encontraba consuelo. Los comentarios de las vecinas le dolían más que cualquier grito. «¿Viste? Tu papá es famoso. ¡Qué honor para tu familia!», le decían. Pero para ella, esas palabras eran cuchillos que recordaban lo ingratos que habían sido. Una tarde, incapaces de soportar más, Carlos y María fueron a la casa de su padre. Lo encontraron sentado en el patio, bajo la sombra de un limonero, con un libro en las manos. No era el suyo, sino una edición gastada de Cervantes. Levantó la vista al verlos llegar. «Papá», empezó María con voz temblorosa, «venimos a pedirte perdón». «Sí, papá», añadió Carlos bajando por primera vez la mirada. «No, supimos valorarte. Te tratamos mal y ahora todo el mundo te respeta, menos nosotros». Don Manuel cerró el libro despacio. Los observó en silencio, con esa calma que siempre lo caracterizaba. «No busco su perdón», dijo finalmente. «Lo que busco es que aprendan. La vida siempre pone las cosas en su lugar». «Queremos estar contigo, papá, acompañarte», insistió María, con lágrimas en los ojos. Don Manuel suspiró. Había esperado ese momento durante años, y sin embargo, la herida era profunda. «Hijos, la herencia más grande que podía darles no era dinero, ni propiedades, era mi ejemplo, y ustedes lo rechazaron». Carlos se arrodilló frente a él, con la voz quebrada. «Déjanos demostrar que hemos cambiado». El viejo maestro acarició la cabeza de su hijo, como cuando era niño. En sus ojos había ternura, pero también un límite claro. «El respeto no se mendiga, se gana. Si quieren estar conmigo, deberán hacerlo con hechos, no con palabras». Los hijos asintieron, cabizbajos. No era el perdón inmediato que esperaban, pero era una oportunidad. Esa noche, don Manuel escribió en su diario personal: «Mis hijos finalmente entendieron que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la memoria y el respeto. No sé si lograrán cambiar del todo, pero al menos hoy dieron un paso. Y eso ya es historia». El atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados cuando don Manuel salió a la plaza acompañado de Julián. Llevaba bajo el brazo un ejemplar recién impreso de su libro. A su alrededor, la gente lo saludaba con sonrisas sinceras, como quien reconoce a un héroe discreto que siempre estuvo allí. En la banca frente a la fuente lo esperaban Carlos y María. Tenían un aire distinto, menos soberbio, más cansado. Habían pasado semanas intentando acercarse a su padre, y aunque él no los rechazaba, tampoco les abría las puertas como antes. «Papá», dijo María en voz baja, «queremos estar a tu lado en la próxima presentación, no como espectadores, sino como hijos». Don Manuel se sentó despacio, apoyando el bastón en el suelo. Miró el horizonte unos segundos antes de responder. «Hijos, durante años me llamaron inútil, me hicieron sentir una carga. No se dieron cuenta de que lo que despreciaban era lo único que podía darles dignidad». Carlos bajó la cabeza, con los ojos humedecidos. «Lo sé, y lo lamento, papá. Perdónanos». El silencio se hizo pesado. Solo se escuchaba el murmullo del agua en la fuente y las campanas de la iglesia a lo lejos.
Finalmente, don Manuel abrió el libro que llevaba en sus manos y lo colocó sobre la banca, frente a ellos. Aquí está mi herencia. No son casas, ni dinero, ni empresas. Es memoria. Si algún día quieren honrarme, lean estas páginas y transmitan lo que aprendan a sus hijos. María acarició la portada con delicadeza, como si tocara un objeto sagrado. Carlos la miró, conteniendo las lágrimas. «Lo haremos, papá. Te lo prometemos». Don Manuel asintió, pero no dijo nada más. No necesitaba. Su silencio era suficiente. Un grupo de estudiantes pasó por la plaza y, al reconocerlo, comenzaron a aplaudir. «¡Maestro! ¡Maestro Ortega!», gritaban. Don Manuel se puso de pie con esfuerzo y levantó la mano en señal de saludo. La multitud lo rodeó, coreando su nombre. Carlos y María quedaron detrás, viendo cómo su padre, aquel al que despreciaron durante tanto tiempo, se transformaba en una figura pública, respetada y querida por todos. Sintieron un nudo en la garganta. Lo habían tenido en sus manos toda la vida y lo dejaron escapar. Don Manuel, en medio de la ovación, giró apenas la cabeza hacia ellos. Su mirada era clara. No había rencor, pero tampoco olvido. Solo una invitación silenciosa a cambiar. Esa noche, ya en casa, escribió la última línea de su diario. «Me llamaron inútil, pero la historia habló por mí, y ahora hasta mis propios hijos saben que la verdadera historia siempre se escribe al final». Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y sonrió. Por primera vez en muchos años, se sintió en paz.